trascendencia. Me refiero a la delicada situación en la que se encuentra hoy día la Unión Europea. No es exagerado decir, de hecho ya un lugar común, que la Unión Europea pasa hoy por la mayor crisis. Naturalmente, por su propia denominación, no estamos hablando del conjunto del proceso de convergencia europea, sino de la etapa que comenzaría con el Tratado de Maastricht y que llega a nuestros días y que esperamos continúe mucho tiempo más. Es una realidad, los gobiernos lo reconocen, los medios de comunicación de referencia hablan de ello con naturalidad. Fue un enorme reto el Tratado de Maastricht. Hoy estamos, en cierta forma, atrapados en las tres grandes líneas de acción que Maastricht nos abrió. El área financiera en torno a la Unión Europea, la libre circulación de personas, el área Schengen y, por último, lo referente a la política exterior, de seguridad y de defensa común. Tres grandes ambiciones, tres grandes retos. Los tres están hoy estancados, empantanados, con un futuro incierto. Y hay también que reconocerlo francamente, no hay un plan B, no hay una salida a todo ello. La única alternativa viable es avanzar, pero avanzar hoy es extremadamente difícil. Y a eso me referiré sobre todo en la segunda parte de la conferencia. Quisiera primero recordar algunos hechos capitales de lo que es en su conjunto el proceso de integración europea para entender el cómo y el por qué de la situación en la que hoy nos encontramos, que, insisto, no es exagerado decir que es una situación como poco muy delicada. Primero, la Unión Europea no existe porque sí, ni, como a menudo nos encontramos dentro del discurso políticamente correcto europeo, decir que es el resultado del idealismo europeo, del europeísmo. No es verdad. Sin negar importancia al empuje que el europeísmo como ideario, casi como ideología en algunos momentos, haya podido tener, en realidad la Unión Europea, el proceso de integración, es el resultado básicamente de la gran crisis europea que se escenifica a través de dos grandes guerras mundiales, que son, en lo fundamental, dos guerras civiles. Europa se suicida después de siglos de liderazgo mundial, en la primera mitad del siglo XX, a través de dos devastadoras guerras mundiales que en lo fundamental son dos guerras civiles, y a las que se llega por agotamiento del gran programa que nace de la Ilustración en el siglo XVIII, claramente con un precedente de gran importancia que es el siglo XIV del Renacimiento, pues el XVIII en el que se cuaja. Ese gran programa va a seguir adelante, va a colocar claramente a Europa a la cabeza del mundo, va a estar en la base de la revolución industrial, de las revoluciones burguesas, de la aparición del parlamentarismo, de la democracia, pero todo eso finalmente va a llevar al colapso. Y son dos las razones fundamentales que se esconden detrás de ello. Uno, el nacionalismo. Dos, la lucha de clases, la crisis social. El crecimiento formidable de Europa derivado de la revolución industrial finalmente va a chocar o va a generar estos dos monstruos. El nacionalismo, que básicamente van a hacer en torno a la Revolución Francesa, la transición del siglo XVIII al siglo XIX, finalmente va a llevar a un exceso de identidad local, de tal manera que el otro va a ser considerado como un enemigo, como algo incompatible. El francés acaba viendo al alemán como un otro imposible, y igualmente el alemán ve al francés como un otro imposible. El nacionalismo va a estar en el origen de la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí ya con el exceso derivado de la aparición de los ismos, del fascismo, del nazismo, hacia la locura final que será el Holocausto. La lucha de clases hace referencia evidentemente a las tensiones sociales derivadas de la revolución industrial, donde una parte creciente de la población en un primer momento no se siente suficientemente incluida y más tarde va a plantear una alternativa ideológica al parlamentarismo. Es cuando el socialismo da el salto al comunismo, da el salto a un ideario totalmente antiliberal, totalmente antidemocrático. Estas dos fuerzas van a estar alimentándose la una a la otra, el nazismo, el fascismo, la lucha de clases, y finalmente todo ello va a devenir en las dos guerras mundiales. Tras las dos guerras mundiales, Europa está devastada. Tengamos en cuenta que la generación, la gente que se encuentra con el reto de levantar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es la gente que ha combatido en la Primera Guerra Mundial,
que ha vivido la Gran Depresión, en el caso alemán, que ha vivido la República de Weimar, con el crecimiento alocado tanto de la inflación de una parte como del nazismo y de las alternativas más radicales dentro de la izquierda, y que la Segunda Guerra Mundial la va a vivir ya en la retaguardia, pero viendo como sus hijos, sus sobrinos, los hijos de sus amigos van a morir en el frente. Una retaguardia que, depende de donde le toque a uno, va a ser, por otro lado, extremadamente dura, porque la represión en algunas partes, por ejemplo, de Francia o de Italia, fue auténticamente salvaje. Por tanto, es una generación que apenas ha cumplido 55 años y ha vivido ya demasiado. Ninguna otra generación en la historia de Europa ha vivido tamaño desastre como esta. Y un desastre que se lleva por delante las raíces básicas de lo que ha sido Europa, que arrasa con los valores históricos que recibimos de la tradición judío-cristiana. Por lo tanto, lo fundamental, el reto básico que va a tener esta generación es la de refundar Europa. Y para refundar Europa, una Europa destrozada por el nacionalismo y por la lucha de clases, esta generación va a encontrar en el europeísmo el instrumento más útil. Es, por lo tanto, y tengámoslo muy en cuenta, más un instrumento que un fin en sí mismo. No es que el europeísmo fuese una ideología en el periodo de entreguerras o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, una ideología enormemente atractiva. No lo era tanto. Lo que era básicamente es un instrumento para recuperar lo mejor de la identidad europea, lo mejor de la Europa de la Ilustración y ser capaces de superar esos dos grandes problemas. ¿Cómo superar el nacionalismo? Creando una identidad superior a las naciones europeas, donde por lo tanto el nacionalismo en sentido estricto pierda sentido. Cuando Francia y Alemania tienen un destino común porque forman parte de una entidad pública superior, el nacionalismo francés, el nacionalismo alemán pierde sentido. Este es el gran objetivo de los padres fundadores: acabar con la razón de ser del nacionalismo. ¿Cómo se acaba con la lucha de clases? Mediante el estado de bienestar. Europa inventa el estado de bienestar, que quiere decir sencillamente que el Estado asume como propias competencias que durante tiempo, durante siglos, lo fueron estrictamente de los individuos. No son ni mucho menos competencias propias de la soberanía. La soberanía tiene otras competencias, que son la seguridad, la interior y la exterior, la hacienda, la emisión de moneda y la recaudación de impuestos, la diplomacia y evidentemente el gobierno. Eso es de verdad el núcleo duro de la soberanía. Eso es lo que nadie discute. Pero la salud no es soberanía, no nos engañemos. Eso es una opción que unos estados, por ejemplo los europeos, en estos momentos consideran que corresponde al Estado, pero que en otras muchas partes no. De hecho, ha sido durante la administración Obama donde se ha planteado en Estados Unidos si debe ser o no competencia del Estado, porque tradicionalmente los norteamericanos pensaban que ese tema es algo que resuelve una persona con una compañía de seguros mediante una póliza. Lo mismo ocurre con el desempleo. Son cuestiones de pólizas. Igual que hay una póliza para el seguro del coche, o una póliza por si no tienen un problema en su vivienda, o una póliza antirrobo. Es el mundo de las pólizas, el mundo de lo privado. Los europeos decidimos que eso debía pasar al Estado por la sencilla razón de que por ahí superaríamos el conflicto social. Y es verdad, lo hemos superado. Superamos unos problemas para crear otros. ¿Y esto cómo se financia? Que es el problema que nos ocupa ahora. Pero tenemos este problema porque hemos resuelto otro. O sea, todo en la vida tiene pros y contras. La verdad es que hemos pasado décadas fantásticas en Europa, pero durante esas décadas, como siempre ocurre en los días de las vacas gordas, uno pierde la cabeza y sobre todo deja de leer historia, deja de estudiar el porqué de las cosas, y cuando eso ocurre cometemos errores absolutamente infantiles, absolutamente pueriles. Hoy Europa tiene un problema crítico de financiación, porque perdimos la cabeza y nos olvidamos de que hay que administrar, de que uno no puede gastar más de lo que ingresa y de que uno no puede prometer lo que no puede realmente conseguir.
Bien, con ello establecimos unos sistemas políticos, no fue el caso evidentemente de España por otras razones, que giraban básicamente en torno a un bipartidismo, donde había un partido más o menos demócrata cristiano o popular que representaba la tradición, pero que se comprometía con la creación del estado de bienestar. Por otro lado, nos encontramos con partidos socialistas que renunciaban por fin a opciones revolucionarias, opciones antidemocráticas y antiliberales, y que igualmente se comprometían con el estado de bienestar. Este sistema funcionó muy bien hasta básicamente la década de los 80. ¿Por qué? Porque se agotó la posibilidad de hacer promesas. Porque ya se había construido el estado de bienestar posible. Porque los ingresos del Estado no permitían mucho más. Los democristianos ya no sabían muy bien qué hacer y los socialdemócratas tampoco tenían mucho más margen de maniobra. Hay un agotamiento natural de un proceso que en términos históricos es sencillamente normal. Esto es la vida. Hay unos objetivos, durante un tiempo se está llegando y finalmente se llega a la meta. Entonces hay que pensar otra cosa. Eso empieza a coincidir con una gran revolución cultural en Europa, que viene del 68, etcétera, etcétera, y a la que hoy llamamos relativismo, que es la renuncia a valores tradicionales, la renuncia a ideologías clásicas y la aceptación de que, bueno, en el fondo nadie tiene la razón, todo es negociable, vete tú a saber qué, mediante la ciencia tampoco podemos saber tantas cosas, en el fondo lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos. Bien, el llegar a acuerdos siempre está muy bien, que duda cabe, pero cuando vamos a negociar un acuerdo sin saber quiénes somos, sin saber en qué creemos, cuando las ideologías se han descafeinado tanto, entonces los problemas empiezan a aparecer. El relativismo va a llevar a una ideología de suplantación, que es el europeísmo. El europeísmo ya no es un instrumento, ya no es una corriente, ya empieza a conformarse como una auténtica ideología, pero una ideología bastante vacía, que al final todo se reduce a decir cuanto más Europa mejor. Como lema, la verdad es que da muy poquito de sí. ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿qué Europa? Porque más Europa no quiere decir exactamente, no nos va a definir un modelo concreto de Europa. Y el problema realmente es ese. El problema es que somos muchos los europeos, más o menos 500 millones, y no todos los europeos tenemos la misma idea de qué Europa queremos tener. Entre otras cosas, porque los europeos lo somos de naciones distintas, con tradiciones distintas y por lo tanto con visiones distintas. No todos los europeos tenemos una visión de lo que es el Estado. Por poner un ejemplo, un francés y un alemán no ven las cosas de la misma manera. Un inglés y un italiano no ven las cosas de la misma manera. Todas esas visiones son legítimas y cualquier historiador medianamente formado puede explicar el porqué. Porque ese porqué reside básicamente en que durante siglos el Reino Unido ha tenido vivencias que son distintas de las que han tenido los italianos. Y las que han tenido los franceses no son las que han tenido los húngaros, cuya embajadora, que es una mujer encantadora y muy inteligente, vendrá muy prontito aquí. Y evidentemente la experiencia de los polacos no es la de los portugueses. Por lo tanto, más Europa no quiere decir nada. Tenemos que definir qué Europa. Bien, pues este vago europeísmo nos ha dado un poquito de juego, pero todo eso finalmente entró en un replanteamiento mucho más profundo cuando la historia nos colocó ante hechos de enorme trascendencia. El derribo del muro de Berlín e inmediatamente después la disolución de la Unión Soviética cambiaron absolutamente el entorno en el que estábamos trabajando. De atrás venía una inercia muy importante que viene del espacio del mercado común, que nos estaba pidiendo a gritos una moneda común. Y nos estaba pidiendo a gritos de verdad un único mercado, un mercado único. Más allá de la literatura, o sea, donde de verdad se pudiera competir, donde todos fuésemos iguales en el mercado. Y para cuando el muro de Berlín es derribado, ya hay unos trabajos muy importantes realizados
en los días en que Delors era el presidente de la comunidad, sobre cómo llegar a una moneda única. Es verdad que eso estaba. Tan verdad es que estaba como que es el miedo a la emergencia de una Alemania unificada, de una gran Alemania que consolidara de nuevo la Mitteleuropa, una Europa central, bajo control alemán, en alemán, bajo influencia de la moneda alemana, del Deutsche Mark. Ese miedo llevó a un replanteamiento radical de qué es lo que había que hacer. Lo que no es políticamente correcto decir, pero es la gran realidad, y es lo que encontramos en los archivos, no en el Histórico Nacional, que tiene fondos más antiguos, sino en los archivos franceses y británicos y de otros países europeos, es que el derribo del muro de Berlín y la consiguiente unificación o reunificación de Alemania, que los Länder orientales se incorporasen a la República Federal, esa situación situaba a Alemania como una potencia mucho mayor que cualquier otra. Frente a los países de más o menos 60 millones, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania se colocaba a los 80 millones, siendo además el país más industrial, con mayor capacidad industrial, y siendo además un país situado geográficamente en el centro de la gran península que es Europa. Nosotros decimos que es un continente, pero esto es una ensoñación erótica. Si uno mira un mapa, no encuentra un continente europeo por un lado, es una península asiática, como cualquiera puede ver. De ahí la importancia de Rusia al lado. Bien, ese miedo, esa preocupación por que se consolidara una Mitteleuropa en alemán, con una moneda en alemán, es lo que va a llevar a una negociación muy intensa entre el presidente francés Mitterrand y el entonces canciller alemán Kohl, para tratar de resolver el tema. La señora Thatcher claramente dijo desde un principio que la solución al problema alemán no pasaba por disolver el Reino Unido en una gran Unión Europea, y que si esa era la solución prefería una gran Alemania. Por lo tanto, la señora Thatcher se quita del medio. La negociación va a correr a cargo básicamente de franceses y alemanes. Y la posición alemana, en ese momento representada por un niño de la guerra, Helmut Kohl perdió a su hermano mayor, que combatió, y fue un niño que vivió la guerra desde la zona más occidental, por lo tanto sensible a los prejuicios del resto de Europa sobre el liderazgo alemán. Lo que viene a decir es: mire, yo entiendo su miedo, puedo no compartirlo, pero lo entiendo. La historia es la que es, son dos guerras mundiales y punto. Ahora, si ustedes quieren evitar una gran Alemania, una gran región central que una el Báltico con el Mediterráneo, es imprescindible acelerar la unificación europea. Porque hay un ritmo natural de constitución de la Mitteleuropa, que pasa primero por incorporar los Länder orientales y a continuación por expandir la economía alemana. Por lo tanto, avancemos con decisión en la creación de una Europa unida y avancemos con decisión en la consolidación de una moneda única europea, del euro. Pero el euro solo podrá ser si tiene la fortaleza del marco, porque la economía alemana nunca se volverá a exponer a situaciones de inflación como la que se vivió en la República de Weimar, que llevó al auge del nazismo, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Para cualquier político alemán, la inflación es algo frente a lo que están definitivamente vacunados. Y por otro lado, el estado de bienestar alemán se fundamenta en una economía fuerte, una economía exportadora. Por lo tanto, el equilibrio financiero, el equilibrio fiscal para ellos es sagrado. Eso quiere decir que Kohl acepta evitar una gran Alemania a cambio de una unificación europea rápida, pero con una moneda que responda a los criterios políticos y financieros de la tradición democrática alemana. Esto es muy, muy, muy importante. De ahí los criterios de convergencia que se establecen en un primer momento. De ahí todo lo que estamos viviendo hoy. Nadie se engañe. De todo esto se habló en la etapa previa a Maastricht.
Y todo esto queda reflejado en Maastricht. Por lo tanto, nadie se puede llevar al engaño de que es que la señora Merkel está cumpliendo el guión para el que fue nombrada. Y la razón por la cual los votantes alemanes consideran que es una mujer sensata, que dirige muy bien ahora una gran coalición, una Großen Koalition, antes un gobierno democristiano liberal. Es un guión que viene de atrás, que cualquier político alemán se sabe. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto. La Unión Europea nace para evitar la gran Alemania. Esto no es políticamente correcto, esto no lo van a decir los políticos, esto es lo que encontramos en los archivos. Y esto es lo que nos dicen los políticos de entonces, los que estuvieron en los consejos europeos de entonces y los que negociaron en aquellos días todo lo que ha ocurrido. Bien, Maastricht sale adelante en estas condiciones y entendiendo de qué va la historia. Y plantea básicamente 3 líneas de acción. Pero estas 3 líneas de acción, además, que es el segundo tema básico que tenemos que entender, hay que hacerlo en circunstancias mucho más complicadas de lo que se suponía. ¿Por qué? Porque al disolverse la Unión Soviética, al disolverse el Pacto de Varsovia, los estados entonces de Europa Oriental, del Comecon, de todo aquel entramado, sencillamente llaman a la puerta de la Alianza Atlántica, llaman a la puerta de la Unión de la Europa, de la Comisión de la Comunidad Europea, y lo que nos vamos a encontrar son argumentos tales como: estos países no están en condiciones de entrar, pero no tenemos, digamos, argumentos de carácter moral para negarles la entrada, porque esta gente ha estado 40 años sufriendo una dictadura comunista. Ahora nos toca a nosotros hacer un sacrificio y facilitar su entrada, como sea, lo antes posible, para que puedan equipararse. Bueno, esta era, digamos, la tormenta perfecta. En aquellas fechas se escribió muchísimo sobre este tema. Los analistas lo que decían es: mire, la Unión Europea tiene 2 opciones. O profundiza hacia adentro, hacia la unidad, o profundiza hacia afuera, el enlargement, la ampliación. Pero lo que no puede hacer es ampliarse y profundizar, porque no tiene músculo, porque no hay aparato digestivo para tanto. ¿Qué nos dijeron los políticos? ¿Qué razón tienen ustedes? Pero no nos queda más remedio que profundizar hacia adentro y hacia afuera, porque hacia adentro es la forma de evitar la gran Alemania, y hacia afuera porque no tenemos, digamos, argumentos morales, no tenemos capacidad para decir no a estados como Hungría, como Polonia, que han sufrido lo que han sufrido y que ahora finalmente consiguen la libertad. Así que la política tiene que imponerse al sentido común una vez más, y tenemos que hacer el gran esfuerzo de profundizar la unión al mismo tiempo que ampliamos. Bueno, los especialistas, es decir, los analistas económicos, los analistas políticos, los analistas de defensa decían: bien, si es un acto de voluntad política no tenemos nada que hacer, pero esto no sale. No nos engañemos. La cantidad de artículos que se escribieron en la prensa europea diciendo el euro no sale, porque no es posible hacer una moneda de esta manera, es enorme. Y les invito a las hemerotecas de la prensa de calidad, de la alta prensa europea, para encontrar columnas y columnas de grandes economistas diciendo: oiga, una moneda es una cosa muy seria para que pueda funcionar de esta manera. Entremos a ver brevemente las 3 grandes líneas de acción. La moneda. Como antes decía, la moneda viene de atrás, viene de Jacques Delors y de todo el equipo de Delors, y tiene una lógica aplastante. ¿Sí? Si hemos medio consolidado un mercado común, no tiene sentido que nuestras empresas gasten tanto dinero y asuman tantos riesgos jugando con las divisas. Resulta que mercar pasa por: tengo que ir al banco a jugar con divisas. Esto era una locura, y para las empresas era una maldición. Aparte, cuando uno juega con divisas te expones a que 7 días después el valor haya cambiado, a veces a favor y tantas veces en contra. Por lo tanto, era de cajón, que necesitábamos realmente una única moneda. Estamos hablando de auténtica racionalidad económica. Perfecto. El problema es que la moneda sí es soberanía. Aquí no hay bromas. Es de las pocas cosas que sí son del núcleo de soberanía de un Estado. Sin tonterías. Por lo tanto, lo que se planteaba
y que es lo que se dijo por activa y por pasiva en aquellas fechas, es perfecto. Si los Estados miembros de la Unión Europea, signatarios del Tratado de Maastricht, consideran que hay que ir a una moneda común, entonces déjense de historias y entreguen el paquete completo. Y el paquete completo es algo tan sencillo como que la estabilidad de una moneda requiere de una política fiscal única. Si hay una única moneda, tiene que haber una única política fiscal europea. Porque si no, si hay políticas fiscales distintas, eso va a generar una enorme inestabilidad en la moneda. Es verdad que se aprobaron unos criterios de convergencia que más o menos trataban de, pero vimos inmediatamente que esos criterios se incumplían. Porque no eran dogmas de fe, eran criterios, se aconseja, se ruega, se solicita que ustedes no gasten mucho más de lo que ingresan, que no asuman determinadas deudas, que no haya inflación, cosas de sentido común, qué duda cabe. Pero cuando hablamos de situaciones de crisis, y la estamos viviendo hoy, y por eso hoy es cuando todo esto ha explotado, sencillamente descubrimos que hace falta que alguien mande. En términos de poder, lo más fundamental es que alguien tiene que ejercer el poder. Nada hay más peligroso que no se pueda ejercer el poder porque las competencias están tan repartidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Igualmente, nos decían entonces, oiga, si ustedes quieren de verdad tener una moneda única, tienen que tener una unidad bancaria, Tiene que haber alguien que mande en los bancos, porque los bancos son los que están manejando la moneda. Y esa unidad bancaria requiere un banco central, pero un banco central con todas y cada una de las competencias de un banco central. No solo darle la manivela, porque darle la manivela es parte del trabajo de un gobernador. El gobernador tiene otras cosas que hacer, entre otros la inspección de todos y cada uno de los bancos y el control de la política bancaria, que eso es muy importante. Y por último, si la Unión tiene la moneda, tiene la política fiscal, hay una unión bancaria, eso quiere decir que más o menos tenemos que hablar de una política económica única. Esto es lo que nos estaban diciendo los economistas en aquel momento. Esto es lo que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque es soberanía. Y porque la soberanía se arranca con tenazas. Si no se arranca, no se da. ¿Qué es, para entendernos en términos políticos, qué quiere decir política fiscal única? Quiere decir que los presupuestos del Estado los decide alguien en Bruselas que ni siquiera es de ese Estado. Eso es la política fiscal. Yo, Estado, por ejemplo España, hago unos presupuestos que son una propuesta. Yo desde aquí veo cosas así y propongo, pero tengo que enviar estos documentos y en Bruselas los aprobarán o no. Eso es política fiscal única, porque eso es la lógica de la moneda única. Y eso es a lo que iremos si finalmente el euro se mantiene y lo que no iremos si el euro finalmente entra en crisis y se disuelve. Con desastre para todos porque no hay plan B. Y porque pasar del euro a una moneda nacional es una pérdida de riqueza tan descomunal que más vale ni siquiera contemplarlo. Pero el hacer las cosas a medias, el jugar, es muy peligroso. Y es que el proceso de integración europea viene de una tradición, de una manera de hacer las cosas que se entiende en la historia, pero que tiene sus límites. La idea es, como no sabemos a dónde vamos, porque estamos en desacuerdo, hay quien quiere una Europa federal, hay quien quiere una Europa confederal, y todo eso es normal y es comprensible. Entonces, como no tenemos acuerdo sobre el objetivo final, lo que hacemos es ir avanzando. Y según avanzamos, creamos problemas. Y para crear los problemas tenemos que avanzar más. Así funcionamos hasta Maastricht. El problema es que en Maastricht tomamos decisiones sobre temas mucho más trascendentes, mucho más importantes. De verdad, temas que son de soberanía. Y es muy difícil jugar de esta manera. ¿Por qué? Porque te llega una crisis mayor como la que estamos y sencillamente nadie puede tomar de verdad decisiones. La decisión es clave. El gobernador, el señor Mario Draghi, lo que hace es dar a la moneda, dar a la manivela. Ahora es una cosa muy elegante, se llama quantitative easing, de toda la vida es la manivela. Das a la manivela y tiras de moneda. Pero no puede hacer nada más que eso. Y él ya lo dice. Cada rueda de prensa diga, yo doy a la moneda, pero o ustedes hacen cambios estructurales, es decir, ponen orden en su casa, o esto no vale para nada, es burbuja. Estamos creando burbuja. O la emisión de moneda va acompañada de cambios radicales en la estructura de gasto de los estados,
o si no, esto no va a ninguna parte. Bien, ese es el primer problema que tenemos hoy en la Unión Europea. Sencillamente, la crisis es mayor en Europa que en Estados Unidos, no porque Europa estuviera peor, que no lo estaba, sencillamente porque no tenemos capacidad de reacción, dado que las competencias están repartidas. Por lo tanto, el primer reto que tiene la Unión Europea hoy es cerrar la unión financiera y económica. Y cerrar implica tomar decisiones drásticas sobre las competencias de Bruselas en este tema y sobre la necesidad imperiosa, la realización de cambios estructurales en la política de gastos de los Estados. Y eso sí tiene que ver con los servicios sociales, tiene que ver con el estado de bienestar. Y no nos engañemos, podemos hacer trampas en el solitario, pero son trampas y lo sabemos. Esto es lo que hay. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Es así de sencillo, como en cualquier economía familiar. Segundo gran tema que nos plantea Maastricht, la libre circulación de personas, que ha sido lo que mejor ha funcionado. La libre circulación de personas, naturalmente, plantea temas jurídicos muy serios, plantea temas de seguridad muy serios, por tanto, ha ido acompañado, y muy bien, de un avance en la colaboración entre las policías nacionales, en menor medida entre los servicios de inteligencia, como es normal, y ha ido también acompañado de una mayor y mejor relación entre los jueces de las distintas naciones. Y todo eso ha sido muy positivo. Y esto ha funcionado muy bien hasta que nos hemos encontrado con una crisis mayor, crisis derivada de la inestabilidad en nuestra frontera sur y en nuestra frontera sureste. La crisis general del Islam árabe ha provocado unas corrientes migratorias que hacen saltar las reglas del juego. Es así de sencillo. Habíamos diseñado un sistema que funcionaba muy bien, y sobre todo que estaba en proceso de crecimiento, de desarrollo, y eso es muy positivo, pero para un mundo que ha dejado de existir. Las guerras en el corazón del Islam han creado un espacio nuevo, una situación nueva, unas circunstancias nuevas para las que Schengen no estaba preparada. Y cuando un país como Grecia no puede impedir que entren miles y miles de personas, y o no puede, o no quiere, o lo que sea, impedir que esa gente cruce el país en dirección hacia el corazón de Europa, entonces sencillamente estados europeos dicen: Schengen no me resuelve mi problema básico, ¿no?, de hacer valer el Estado de Derecho, no me resuelve el problema básico de la seguridad, que sí es soberanía, por tanto recupero el ejercicio de la soberanía y levanto una aduana. Y no hay más. Y por lo tanto Schengen hoy no es que esté cuestionado, es que no se aplica en parte de Europa. Y la embajadora de Hungría les podrá explicar con mucho detalle cómo los húngaros han vivido esta experiencia. Y cómo los húngaros han dicho a Alemania no. Y no es no. Y se acabó. Y como los polacos y como otros muchos países del este de Europa han reaccionado con muchísima contundencia ante lo que han considerado una dejación de ejercicio de poder por parte de la Unión Europea, básicamente dejación en el cumplimiento del Estado de Derecho, que para algo está. Naturalmente aquí tenemos aspectos morales muy importantes que se hace con toda esta gente, pero ahora me refiero únicamente a lo que tiene que ver con la estructura interna de la Unión Europea y por qué estamos como estamos. Por tanto, una línea de avance que había funcionado muy bien desde Maastricht, hoy, más que cuestionada, está interrumpida. La tercera gran área, que es la que a muchos de los aquí presentes más nos afecta, es lo que tiene que ver con la seguridad internacional y con la defensa. Aquí, el primer argumento que teníamos en aquellos días, los que tenemos una cierta edad lo vivimos muy directamente, era, bueno, la Unión Europea, ahora que es una unión política, tiene que asumir competencias en este tema. Y de nuevo, la razón estaba de parte de Maastricht. Es decir, si nosotros tenemos un mercado único y nuestra gente está moviéndose, quiere decir que tenemos unos intereses comunes enormes que defender.
Si el mercado es único, el interés es único y por lo tanto tenemos que avanzar muy seriamente en crear un espacio de seguridad, en conformar un ejército europeo, en conformar un centro de mando y control europeo, en conformar una estructura de autoridad para gestionar todo esto. Todos sabemos que lo más importante cuando se inician hostilidades es la voluntad de vencer. La voluntad de vencer es imposible si no hay un objetivo claro y no hay un mando claro. Sin liderazgo no se debe nunca usar la fuerza. Usar la fuerza siempre es muy problemático, siempre es muy peligroso, pero usarla sin saber para qué y sin un liderazgo claro es un ejercicio de locos, directamente de locos. Bien, pues en aquel momento en la Unión Europea lo que dijimos todos es, bueno, urge crear la estructura. Es verdad que tenemos la de la Alianza Atlántica, que tiene que ver con todo lo que tenemos en común con norteamericanos y con canadienses y con turcos. Pero si ahora toca crear en la Unión Europea, avancemos. Luego a lo mejor sencillamente refundamos la Alianza Atlántica y ya no es una alianza a 20 y no sé cuántos, sino que es la alianza de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Turquía. ¿Por qué no? Estos eran los debates de aquel momento que responden a la razón, que no eran debates locos ni muchísimo menos. Pero ahora lo que toca es, vamos a dotar a la Unión Europea de la estructura institucional apropiada y luego ya veremos. Y la creamos. Y para ciertas cosas ha funcionado muy bien. Por ejemplo, funciona muy bien el hecho de que diplomáticos de cada país se reúnan diariamente para estudiar los temas que están surgiendo, para verlas venir conjuntamente. El compartir análisis en las primeras fases de un problema ayuda muchísimo a acercar posiciones. Y por lo tanto, yo creo, en mi opinión, que en el plano diplomático toda esta estructura creada ha jugado un papel muy positivo en acercar posiciones. Sin embargo, ha resultado hasta la fecha inútil en el plano de verdad de la defensa por la sencilla razón de que a la hora de la verdad, cuando hemos tenido un problema, hemos constatado algo que sabíamos pero que creíamos que podíamos superar, que es la ausencia de una visión europea sobre los grandes temas. No hay una visión, hay varias visiones. Y es que la historia pesa, ¿y de qué manera? Y no es lo mismo la visión de Francia, país que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con sillón permanente, país que es potencia nuclear, país que está en todas partes combatiendo, con Alemania, perdedor de 2 guerras mundiales, que no tiene capacidad nuclear, que pide a Francia que renuncie a la que tiene, lo cual es curioso, y que además, por su historia, le cuesta muchísimo entrar en combate y prefiere actuar de otra manera. Es más, una potencia comercial que por tanto tiende a llevarse bien con cualquiera que esté dispuesto a comprar Mercedes, BMW, neveras Siemens o lavadoras AEG. Visiones distintas de las cosas. Hay países pequeños que tienen mucho miedo a que se entre en combate para ciudades donde que por su pequeño tamaño no cuentan en el proceso de toma de decisión. Cuando uno es Dinamarca, pues se lo piensa varias veces antes de entrar en un conflicto porque dejas de enterarte de las cosas. Eres alguien que es arrastrado por otros por un problema de tamaño, sencillamente por un problema de tamaño que no es poquita cosa. ¿Bien? El resultado es que ha pasado el tiempo, tenemos las estructuras, tenemos la lógica, pero hemos constatado que no somos capaces de. Más aún, en este juego hemos dado un paso auténticamente de locos, que ha sido, de hecho, invitar a los norteamericanos a desengancharse de Europa. Tanto les hemos criticado, tantas veces no hemos cumplido nuestra obligación de gastar lo necesario en defensa para tener una defensa creíble, que finalmente los norteamericanos se han ido. Paradójicamente, con el más querido por todos los europeos como presidente de Estados Unidos. Pero se han ido. Es verdad que por aquí andan, pero de una manera totalmente distinta. No nos engañemos. Para ellos la Alianza Atlántica no es hoy lo que fue y no volverá a serlo. No, tampoco nos engañemos. Están en la Alianza Atlántica porque es mejor que exista que no exista. Y están en muchas veces, en muchísimos casos, trabajando en el plano bilateral, aunque lo vendan como que están trabajando en el plano multilateral.
Cuando están hablando de colocar no sé qué en Polonia, no sé qué en Estonia, no nos engañemos, es una relación bilateral que se vende como multilateral. Igualmente, cuando quieren trabajar en el norte de África, deciden que la Alianza Atlántica no es el lugar apropiado, no es el instrumento más apropiado, y se trabaja con miembros de la Alianza en el plano bilateral, trabajando en red, sobre Chad, sobre Mauritania, sobre Níger o lo que fuere. Los medios de comunicación nos pueden dar a entender la idea de que esto es Alianza Atlántica. En realidad no lo es tanto, es mucho más la bilateralidad. Es lo que en su momento Donald Rumsfeld definió, hablando del futuro de la Alianza Atlántica, como Alliances of the Willing. Ante cada caso levantamos banderín de enganche, quien quiera se suma, quien no, encantado de saludarte, y trabajamos en red sobre una estructura básicamente bilateral. Bien, esta es la situación en la que hoy nos encontramos. Y a este hecho, y pensando en el futuro, nos encontramos con dos circunstancias que tenemos que tener muy presentes para entender la situación. Uno, la profunda crisis demográfica en la que Europa se encuentra. Europa está dejando de reproducirse. Bueno, cuando uno deja de reproducir, pues acabó el problema. Pero claro, mientras tanto, ¿cómo se mantiene un carísimo estado de bienestar si no hay nuevas generaciones? Es un problema. Este hecho tiene que ver con el otro, que es la emergencia como pensamiento general, cultural, de referencia del relativismo, que es la renuncia a pensar que puedo distinguir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira, los auténticos valores de los falsos valores. Esta corrección política que nos invade, este renunciar a creer, no anima a la gente a asumir grandes retos. Europa es hoy un espacio en el que la gente piensa en su jubilación, en sus vacaciones, en una vida ordenada, en no querer complicarse la vida. Una sociedad que no quiere complicarse en la vida es una sociedad que va a desaparecer. Una sociedad que no se plantea grandes retos es una sociedad que va a desaparecer, como tantas otras en la historia del Homo sapiens desde hace 200.000 años aproximadamente. Son muchas las culturas que han desaparecido. No pasa nada, llegan otras. Pero cuando la que desaparece es la propia, es por lo menos para preocuparse. No es la cosa más cómoda del mundo. Nos quedan años muy complicados, porque no es fácil mantener el estado de bienestar con un coste tan elevado cuando no nos reproducimos, cuando no estamos generando la riqueza necesaria. Bien, ¿cuáles serían, por lo tanto, y estamos ya en la etapa final de la conferencia y la más importante, los grandes retos que tenemos hoy? ¿Cuál es la agenda que tiene la Unión Europea para recuperar su pulso, para recuperar su vitalidad, para ser el marco de referencia de nuestra vida? ¿Qué es lo que decidimos en Maastricht? ¿Qué es lo que votamos cuando aprobamos Maastricht? Optamos porque la Unión Europea fuera el marco de nuestra vida, el marco de desarrollo personal, de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, de garantía de seguridad. Primero, tenemos que estabilizar la zona euro. No hay más. Hay otra alternativa, que es decir, bueno, pues con fecha 1 de enero del año 2020 renunciamos al euro y pasamos a las monedas nacionales. Es una opción. En ese momento el mercado decidirá cuál es la equivalencia del euro con cada una de las monedas nacionales. Muy posiblemente el marco alemán, pues a lo mejor está igualado al euro o un poco para arriba, y el franco francés estará un poco por abajo, la peseta estará un 30% por debajo. Lo fundamental es que nosotros tenemos una hipoteca equivalente al 100% de nuestro Producto Interior Bruto, que ese día, al cambiar del euro a la peseta, se multiplicará por X, o se sumará un X, que es la diferencia de valor entre el euro y la peseta. Por tanto, estaremos muchísimo más endeudados porque nuestra deuda estará en euros, pero nuestros ingresos estarán en pesetas. Y esa diferencia es una diferencia terrible, dramática, para casi todos los países europeos. Este escenario no lo queremos ni contemplar, porque los mercados serán durísimos con las monedas nacionales.
Más aún, las monedas nacionales nos devuelven a una situación en la que el comercio exterior es más complicado, es mucho más difícil. Por lo tanto, no queremos eso. Necesitamos estabilizar el euro. Y eso pasa por el ejercicio de renuncia definitiva, de ejercicio de soberanía en lo relativo a la política financiera y fiscal. No queda más remedio que eso. Es un tema muy complicado. Más aún cuando estamos viendo, por ejemplo, el debate español en torno a la investidura de un hipotético presidente. Y entonces vemos los programas que se están planteando. Y bueno, ya hasta el Partido Popular asume que hay que aumentar el gasto. Cuando acabamos de tener las cifras que proceden de Bruselas de que seguimos incumpliendo nuestros compromisos relativos al déficit público. Bueno, el déficit público se financia mediante la generación de deuda. Si todos nuestros partidos están de acuerdo en que hay que seguir gastando más de lo que se ingresa, quiere decir que están todos de acuerdo en que tengamos más deuda. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? Es un juego infantil, es no querer reconocer la evidencia. El euro no será estable si los países que componen la zona euro asumen deudas equivalentes al 100, pero peor aún, son países que siguen generando déficit, por lo tanto que seguirán necesitando endeudarse. La deuda va a seguir creciendo. El euro no se puede estabilizar con déficits estructurales. Por lo tanto, el gran reto no es solamente voy a renunciar a la política fiscal, es voy a asumir que no me queda más remedio que redefinir la estructura de gasto en cada Estado europeo. Y esto, en el marco político que hoy tenemos, por ejemplo, en el Mediterráneo, es imposible. Es imposible en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Grecia. Y este es el tema político de verdad. Este es el reto que tenemos de verdad frente a nosotros. Segundo, la libre circulación. Es evidente que no puede haber una zona euro sin libre circulación de personas y de camiones y de trenes, etcétera, etcétera. Eso implica, por lo tanto, que Bruselas tiene que asumir competencias mucho más serias en las fronteras. Las fronteras de la Unión tienen que ser fronteras de un Estado de Derecho. Por lo tanto, no se puede entrar de cualquier manera. Si se entra, se tiene que entrar bajo el peso de la ley, bajo el peso de las normas establecidas. Sean estas cuales sean, es otra historia. Pero el Estado de Derecho tiene que sobrevivir a la frontera. No puede haber libre circulación si no se respeta la norma, si no se respeta la ley, si no se respetan los acuerdos libremente asumidos. Y esto no va a ser fácil, porque los problemas en nuestro sur van a permanecer mucho tiempo. De hecho, en el sur oeste, en nuestro sur, tienen que empeorar. Van a empeorar. Por lo tanto, vamos a tener mayor presión sobre la frontera italiana y sobre nuestra frontera. Es casi inevitable y tenemos que hacernos la idea de ello porque las cosas son como son y no como queremos que sean. La retirada de Estados Unidos de Europa es un lujo que tampoco podemos permitirnos. Ha sido otro acto de estupidez por nuestra parte facilitarlo. Uno puede entender que Obama tenga la visión del mundo que tiene, la educación que tiene, que sea un progre. Obama es Obama. No debimos ponérselo tan fácil. Hoy día estamos viendo las campañas electorales en los dos grandes partidos norteamericanos y vemos cómo el aislacionismo vuelve a ser un tema básico de la política norteamericana. En su historia es clásico. O sea, lo que ha sido raro ha sido el periodo de la Guerra Fría inmediatamente después, en el que había un acuerdo de los dos grandes partidos de que tenían que comprometerse con Europa. Eso es la excepción. Ahora están volviendo a lo de siempre. Y lo de siempre fue que el Partido Republicano era radicalmente aislacionista y los demócratas moderadamente intervencionistas. Por lo tanto, va a ser muy complicado traerlos. Nosotros, España, tenemos la ventaja de tener la situación geográfica tan importante, tan valiosa que tenemos. Y tenemos, por tanto, más capacidad de negociación con ellos que otros países europeos. Nosotros necesitamos a Estados Unidos y necesitamos a Francia para resolver nuestros problemas en la frontera sur. Los necesitamos de forma absoluta, sin bromas. Los necesitamos. No podemos solos
contener lo que está pasando en el Sahel y lo que está pasando en el Magreb y sobre todo lo que va a pasar. Por lo tanto, tenemos que hablar con los norteamericanos mucho, tenemos que hablar mucho con los franceses. Es evidente que con el cacao que tenemos en el Parlamento español hoy esto no es posible. Pero de nuevo, estas son frivolidades que no nos podemos permitir. Nuestra situación no permite demasiadas bromas. Tenemos problemas demasiado serios como para frivolizar con todo esto. Necesitamos gobierno fuerte que hable con Francia, que hable con Estados Unidos, en menor medida con el Reino Unido, para trabajar juntos en la estabilización del Magreb y del Sahel, que se les está yendo totalmente de las manos. Rusia. Nosotros como españoles nos afecta un poquito menos, a otros europeos les afecta mucho. No es casual que Rusia comenzara a avanzar de nuevo una vez que el presidente Bush perdió el control del Capitolio y que llegó el presidente Obama. Los rusos tienen una de las políticas exteriores más racionales, más lógicas de la historia. Es uno de los países que menos se engaña a sí mismo y que mide mejor los actos. Cuando vio la desunión, cuando vio la debilidad, tanteó en Georgia, le salió bien. A continuación, tantea en Ucrania, le sale bastante bien. Y seguimos. Y tantea en Siria, y le sale muy bien, y sigue. Son racionales, están definiendo espacios de influencia a la manera más tradicional. Estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XVIII, estamos en el mundo westfaliano. Rusia es previsible, Rusia es coherente, Rusia actúa cuando percibe debilidad. La debilidad es un imán que atrae bofetadas. Cuando uno se le pone cara de débil, las bofetadas van en secuencia, una tras otra. Y a nosotros se nos ha puesto cara de débiles, porque somos débiles, porque estamos desunidos. Nuestra potencialidad es formidable, pero hemos perdido cohesión. Y por lo tanto, se nos ha puesto cara de idiotas y las bofetadas van a llegar una tras otra. Rusia, afortunadamente para nosotros, tiene y va a tener problemas económicos muy serios, derivados de los precios de la energía. Y eso va a hacer que se modere, porque no tiene tanto músculo como da a entender. Pero no hubiera hecho lo que ha hecho si nosotros hubiésemos mantenido una coherencia, una cohesión dentro de la Alianza Atlántica. Si no hubiéramos hecho tonterías para finalmente animar a los norteamericanos a que se vayan. Hoy Rusia juega muy fuerte en Siria, le están saliendo bien las cosas y eso nos va a traer enormes problemas. Seguimos con Siria, seguimos con Irak. La desestabilización del Islam, básicamente del Islam árabe, aunque no solamente el árabe, pero sobre todo el árabe, es para nosotros como españoles y para nosotros como europeos un problema mayor que nos va a acompañar décadas, que nos va a dar muchos y muy serios disgustos. Nosotros como españoles no podemos solos, ni mucho menos, hacer frente al tema, ni mucho menos. Para lo inmediato, Magreb, Sahel Occidental, ya he dicho antes, tenemos que reforzar nuestra relación con determinados amigos de toda la vida para trabajar conjuntamente con la discreción debida, pero con la contundencia debida. Pero el tema no es solamente el Magreb y el Sahel Occidental, es mucho mayor. Y eso es un tema que Europa tiene que afrontar. Y sobre todo, tiene que afrontar no desde los efectos, sino desde las causas. Un ejemplo que cualquiera puede entender. Si uno tiene en un momento determinado un problema en la piel, ¿no?, de irritación, y va al dermatólogo, lo más probable es que el dermatólogo le diga: mire, con esta crema, que es un poquito fuerte además, vamos a resolver la dermatitis que usted tiene en el corto plazo. Pero esta dermatitis no tiene su origen en la piel, sino en el sistema nervioso central, porque está usted de los nervios. Tiene usted estrés, está pasado de rosca, lleva una vida que no puede soportar, y eso está generando desequilibrios en su cuerpo que se expresan con la dermatitis o se expresan con un endurecimiento del aparato digestivo o cosas semejantes, que todos los que vivimos en grandes ciudades padecemos en mayor o menor medida. Así que esta crema le va a valer a usted para 2 semanas, pero si usted no cambia de vida, esta crema va a tener además efectos negativos, va a producir rebote y no sé cuántas cosas más, por lo tanto vamos a liarla. O usted hace frente a las raíces, que es que usted lleva una vida desordenada y está usted de los nervios, o si no, la dermatitis va a ir a peor. Pues esto es lo mismo.
Los problemas derivados de la crisis no es que vengan inmigrantes disfrazados de refugiados o de lo que sea. Eso es el efecto. Si queremos evitar el problema, no se trata de que en Bruselas nos reunamos y repartamos refugiados por cupos, porque esos son los efectos. Y si repartimos un cupo, van a venir más. Eso es efecto llamada. Cuanto más aceptemos, más van a venir. Y hay millones. No 10 millones ni 20 millones. Hay millones de gente que quiere tener futuro. Y que el futuro pasa por venir aquí. Y que es normal y que yo haría lo mismo. Pero nosotros no podemos aguantar eso. Porque si vienen, esto revienta. Nuestro estado de bienestar, nuestro estado de derecho, revienta si entran por millones. Y nuestra identidad cultural revienta si entra por millones. De ahí que los húngaros hayan hecho lo que han hecho y que se haya roto el acuerdo dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, o vamos allí y resolvemos allí el problema para que dejen de venir, o vienen. Y si vienen, van a entrar. De una forma o de otra, van a entrar, porque no vamos a colocar en línea nuestras piezas de artillería para abatirles. No lo vamos a hacer. Y como no lo vamos a hacer, van a entrar. Así que más vale que vayamos al origen, resolvamos de aquella manera el problema para que la presión migratoria por lo menos se reduzca considerablemente. Para nosotros la inmigración no solamente no es un problema, es una solución. Nosotros necesitamos inmigrantes. Pero necesitamos inmigrantes en cantidades que podamos absorber y en tiempo que podamos gestionar. No podemos recibir millones de personas. Recordemos que países como Alemania, como el Reino Unido, como Francia, este año pasado han tenido más de 1 millón de inmigrantes. Eso es una barbaridad. Eso no es posible en el tiempo. Un año vale, pero un año y otro año y otro año, y la tendencia sería a más por otro lado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de estabilizar la situación. ¿Queremos inmigración? Sí. ¿En cantidades que podamos absorber? Sí. ¿En cantidades mayores? No. Por lo tanto, tenemos que ir al origen, resolver el problema en el origen, estabilizar Siria, estabilizar Malí, si hace falta, para que la gente deje de venir de esta forma. ¿Es eso posible en estos momentos? La gente, gracias a los políticos que tenemos, que son de máxima calidad, está convencida de que nuestro bienestar pasa por no involucrarnos en los problemas de otros países. Perfecto. Los problemas de otros países serán los nuestros en muy breve periodo de tiempo. O vamos allí y los solucionamos, o sus problemas serán los nuestros en un tiempo muy breve. Y todos sabemos que una parte de este problema de la crisis del Islam es finalmente la yihad, o sea, el islamismo violento. Y el islamismo violento se da allí donde hay musulmanes. ¿Y donde hay musulmanes? En todo el mundo. Por lo tanto, la yihad es un problema global, es un problema canadiense, neozelandés, español, sirio. ¿Bien? Vamos a tener yihad donde hay islamistas y hay islamistas donde hay musulmanes. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que ser capaces de actuar en conjunto. Un Estado-nación no sirve para hacer frente a este problema, porque la amenaza no es nacional. No es un tema que haya surgido en Bélgica y que se resuelva con atentados en Bélgica. Es un problema que deriva de las tensiones internas del Islam y que se plantea en todas partes. Cuando la inteligencia francesa resulta que es muy eficaz y una y otra vez consigue evitar atentados terroristas, y los franceses han sido los mejores en evitar atentados terroristas, pues siguiendo las leyes del mercado, la yihad se ha adaptado a la alta calidad y entonces prepara los atentados en Bélgica. Y van de Bélgica y golpean en Francia. Bien, es la adaptación al mercado. Si la inteligencia francesa es muy buena, no prepararemos atentados en Francia. Preparamos fuera, vamos, golpeamos y se acabó el problema. O el atentado anterior, el de la revista Charlie Hebdo, donde sencillamente mientras la inteligencia francesa estaba preocupada siguiendo a los que venían de Siria, a los famosos sirios, que son un montón, y todos sabemos que para la inteligencia seguir a uno de estos supone muchas horas y varias personas anotándose para hacer el seguimiento, pues sencillamente Al-Qaeda lo que hizo fue utilizar a los sirios como capote para entretener a la inteligencia y utilizar a dos personajes de tercera fila que habían apenas pasado por Yemen para aprender a manejar un Kalashnikov y dar el golpe.
No nos engañemos, ni el mejor Estado, que en este caso sería Israel, es capaz de evitar atentados terroristas. Tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar desde, digamos, consignas y políticas establecidas en Europa, coordinando la inteligencia, coordinando la policía para tratar de reducir en la medida de lo posible los golpes que nos van a dar. Pero pensemos que esto no es un problema europeo, la yihad es global. Por lo tanto, lo que pasa en Libia va a afectar a la yihad en Francia y lo que pasa en Marruecos va a afectar a la yihad en España. Por lo tanto, de nuevo, tenemos los europeos como europeos que tener de verdad una política hacia el Islam para estabilizarlo, que es complejo, que requiere instrumentos de todo tipo. No se trata de enviar ejércitos a todos los estados, no es eso ni muchísimo menos, pero sí tener políticas inteligentes hacia la estabilización. El no hacer lo que hace es facilitar a esta gente el crecer. Y eso es un engaño en el que estamos metidos de manera muy seria. Paralelo a ello, como no, está el tema de la integración de las minorías musulmanas en Europa. A veces hemos pasado de no darle importancia a pensar que todo musulmán es potencialmente un yihadista. Esto es una memez como otra cualquiera. Hay millones de musulmanes perfectamente integrados en Europa, hay ministros musulmanes, hay directores de empresas musulmanes. Tan cierto es esto como que nos encontramos con determinados núcleos, muy a menudo vinculados con sectores industriales deprimidos, donde es fácil encontrar chavales que no han tenido la educación debida, que han entrado en el mundo de la pequeña delincuencia, del trapicheo, que son, digamos, objetivos muy fáciles para los formadores de la yihad. Nosotros, digamos, tenemos muy trabajada nuestra policía, la inteligencia, la francesa, la belga, la española, el cómo se hace un yihadista. Es relativamente fácil, hay núcleos con enorme potencialidad y por lo tanto tenemos que trabajar muy seriamente desde la educación, desde la política, desde la policía, desde la inteligencia para controlar esto. Hay que seguir luchando para integrar al mayor número posible de musulmanes, e integrar no quiere decir que renuncien a nada fundamental, ni tienen que renunciar a ser musulmanes, ni abandonar sus costumbres, ni nada por el estilo. Simplemente tienen que aceptar el Estado de Derecho y enriquecer el Estado de Derecho con sus tradiciones, que es una realidad. Pero evidentemente el problema del islamismo es un problema serio y del islamismo llega tanto el rechazo a la ley común, es decir, al orden constitucional, como llega la yihad, que es la opción violenta. Y son temas muy serios. Estos son retos reales, son la agenda real que tenemos, que no siempre es la que oímos a nuestros políticos, que no siempre es la que leemos en los medios de comunicación, pero es la de verdad, es la que preocupa en Bruselas y es la que va a determinar, en la medida en que seamos capaces o no de hacerle frente, el futuro de Europa en su conjunto y de España en particular. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Florentino Portero nunca te deja lleno y satisfecho, siempre. Y además es una pena, yo estoy sufriendo con la hora porque nos tenemos que marchar, ¿no? Por ser un edificio público, pero me gustaría rápidamente una pregunta, es decir, todos los gobiernos de toda Europa en los últimos 15 años han estado en sus presupuestos a reducir lo que son los presupuestos de seguridad y defensa. Año tras año los políticos tenían bandera el hecho de decir, bueno, de dónde recorto automáticamente sobre defensa y tal. A mí me parece que salió una noticia hace meses donde el CNI español tenía un presupuesto de alrededor de unos 300 y algo millones de euros. Días antes había salido un presupuesto, el presupuesto oficial de la NSA, que era algo así como 25.000 y pico, ni siquiera el pico de la NSA cubría con mucho, casi era el doble de lo que es el presupuesto oficial de nuestro CNI. Digo a título de ejemplo. Es decir, los gobiernos han sido muy populistas, han dicho, bueno, yo voy a ir a reducir, voy a recortar de la defensa porque vende mucho, lo voy a gastar más en hospitales y tal, y ahora nos ha pillado el toro. Ahora tenemos un problema a las puertas,
Y ahora estamos exigiendo a nuestros hombres y mujeres de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que rindan el doble o el triple sin medios. Es decir, como analista político, bueno, un poco tu análisis breve. Bueno, brevemente, porque estamos pasados de hora y siento un poco haberme pasado en el tiempo de exposición. Vamos a ver, puesto que no es políticamente correcto decir que el estado de bienestar que hoy tenemos no es viable plenamente en el futuro, y que habrá que hacer recortes, entonces los políticos en situación de crisis como esta lo que hacen es recortar, y eso lo han hecho muy bien, los presupuestos que tienen que ver con la seguridad interior y con la seguridad exterior. Se ha recortado, se ha contenido más allá de lo sensato el presupuesto de la policía, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Vaya por delante que en el caso concreto del Centro Nacional de Inteligencia es hoy quien tiene el mejor centro operativo de lo relativo a ciber, y las ciberamenazas tienen que ver con el ciberdelito y con la ciberguerra, y por tanto nos jugamos mucho. O sea, el I+D+I de nuestras empresas pasa porque seamos capaces de proteger las patentes. Y patentes quiere decir proteger los procesos de desarrollo de la investigación hasta que es patente. Y eso es lo fundamental que nos está haciendo es el Centro Nacional de Inteligencia. Bien, todos sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia ha perdido posiciones porque no ha podido invertir en ciber lo que sabía que tenía que invertir, lo que quería invertir. Bien, estos sacrificios son bromas de muy mal gusto. Claro. Porque esto lo vamos a pagar. O lo estamos pagando en estos momentos, ¿no? Y bueno, es evidente que nuestras grandes empresas no están reconociendo los problemas ciber que están teniendo, pero son muy serios, muy serios, que se tragan. Y lo que pierden lo llevan a balance y aguantar. Y son temas muy serios. Bien, pues ahora crecientemente ya se habla de la necesidad de actuar en la frontera sur, y espero que poco a poco vayamos avanzando. También es verdad que uno de los problemas de la inversión, en este caso de vuelto en defensa, dejo a un lado los temas de seguridad, es que las Fuerzas Armadas no llegan a ponerse de acuerdo entre ellas ni con los partidos políticos sobre el modelo de fuerza que necesitamos. Y no se ponen de acuerdo en estas cosas porque es muy complicado. O sea, no es tan fácil decir prescindo de carros de combate, solamente quiero infantería ligera de protección. Son temas muy serios. Y luego están también las guerras intestinas de toda la vida entre la Armada y Tierra, que es un aburrimiento espantoso para los que no somos ni de Armada ni de Tierra, pero que están ahí, que bloquean al Ministerio. Y eso es muy serio. Entonces, hay una cierta responsabilidad de los hombres de uniforme en no ser capaces de llegar a un acuerdo y hablar a los políticos de este es el modelo que queremos, y también evidentemente hay mucha frivolidad, mucha falta de responsabilidad en la clase política al llevar a cabo recortes sobre la seguridad que nos van a dar muchos disgustos. Muy bien, gracias. Una o dos preguntas breves. Sí, Víctor. Bueno, me ha gustado mucho su comentario de que tenemos que nosotros actuar ahí porque no se va a ver nuestro problema. Entonces, respecto a lo de Siria me refiero. Entonces yo quería pedir su opinión personal respecto a cómo ve usted que la Comunidad Europea ya ha entregado entre ellos España 3.000 millones de euros al gobierno turco para que ayude a los refugiados en vez de ir a actuar nosotros a gestionar ahí ese dinero de esas ayudas. Es una huida hacia adelante que además contiene varias mentiras por ambas partes. Es una huida hacia adelante porque una vez que Alemania pierde el control de las posiciones europeas, que hay una revuelta interna de los europeos diciendo no al modelo de cuotas, porque básicamente el argumento fundamental es estas cuotas no me resuelven nada porque el año que viene van a ser más y mucho más, y por lo tanto hay que ir al origen del problema. Entonces, para ganar tiempo, lo que hace la diplomacia alemana, disfrazada de diplomacia europea, es negociar con los turcos un acuerdo de contención, que lo fundamental es les devolvemos los refugiados después de un proceso administrativo tremendo, porque por ley no puedes devolver a alguien que no está documentado, la tienes que documentar primero a las personas y luego las devuelves, pero a cambio me comprometo, en primer lugar, a aceptar que más de 70.000 refugiados, no inmigrantes, que estén documentados, aceptarlos como refugiados. Y luego a esto añado una gran cantidad de dinero para que el gobierno turco pueda mantener los campos de refugiados, y me comprometo a acelerar el proceso de integración de Turquía a la Unión Europea. Esto último es mentira. Y lo anterior es un apaño que no va a tener mucho recorrido. Ya de hecho, Europa empieza a criticar a Turquía porque está devolviendo sirios a Siria, teniendo en cuenta cómo está la frontera con Siria.
que es una de las zonas más castigadas en estos momentos, ¿no? Y no está nada claro que Turquía vaya a aceptar a todo el mundo así como así si antes no ha visto el dinero. Total, es una huida hacia adelante, es un intento a la desesperada de contener la situación, a ver si ganando un poquito de tiempo se pueden buscar fórmulas más sensatas y más equilibradas. Pero insisto, es una huida hacia adelante. Sí, pero respecto a los 100.000 millones, pero Eso no es una huida, eso se queda. sí, o sea, que a un gobierno que está hablando con, por ejemplo, que hace negocios de petróleo con países pues, como el gas, ¿no? Que se supone que está comprando petróleo allí. O sea, nosotros debemos 100.000 millones de euros a un gobierno que tiene un grado de corrupción. Es disfrazado de ayuda para mantener campos de refugiados, es el precio para devolver inmigrantes. Si por lo menos hablásemos en claro. Pero es que es inmoral disfrazar de moral lo que es inmoral. Y este es el problema de Europa, que el discurso políticamente correcto lo envuelve todo. No, estamos comprando que Turquía acepte la devolución de un número X de personas. Es así de triste, porque no podemos aguantarlo y estamos dispuestos a pagar para ello. Bueno, cuando uno tiene dinero, y Europa tiene dinero todavía, pues trata de resolver vía dinero lo que de otra manera se hubiese resuelto Dios sabe cómo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y para la foto, brillante, felicidades. De verdad que nos ha dado un paseo espectacular. Hazme el favor, fírmanos el libro de autoridades. Siéntate, siéntate.